pero muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Estamos dando comienzo a lo que es una nueva edición del estudio de Filipenses, ¿sí? Junto al apóstol Adrián Sein. Muy buenos días, apóstol. Muy buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia, discípulos, discípulas, la iglesia. Bendigo a cada uno de los que están ahí prendidos, escuchando cada mañana. Amén. Les bendecimos. Amén, les bendecimos a cada uno de los que están allí del otro lado, que Dios les bendiga, ¿sí? Y ya siendo el horario, apóstol, vamos a dar comienzo a lo que es la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. El Señor, estuvimos hablando hasta el libro de Filipenses 2:14, ahora vamos a leer el 15, ¿sí? Preste atención. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo manda a los filipenses, dice ser irreprensibles. Irreprensibles es sin reprensión, para que los hombres no puedan reprenderles y tengan que inventar males, mentiras de ti, antes que, en cierta forma puedan hacerlo. Lo intentarán, porque al no verte reprensión, lo intentarán. ¿Sí? El libro de Romanos 1:30 habla justamente de todas estas personas que muchas veces no son de Dios, pero sí justamente hablan estas cosas. Mire, escuche. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dice, inventores de males, inventan males. Bueno, recién lo leímos. Entonces, es un espíritu que trabaja en el corazón de la persona que se aparta de Dios, ¿sí? Inventa males sobre los siervos de Dios. Entonces los entrenaba Pablo, dijo, ustedes sean irreprensibles, que todo lo que inventen, lo que digan, lo que van a decir de ustedes, sí sea mentira, pero van a hablar. Entonces, justamente, todo lo que tiene que ver con falsedad, sí, es demasiado palpable, les hacía entender el apóstol, para tener fuerza en contra de ustedes, sí, porque si ustedes andan sin reprensión, sin mácula, esto se lo dice en Timoteo capítulo 6, versículo 14, ¿sí? No solo sin reprensión, sin mácula, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo. Leemos el 6:14 de 1 Timoteo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Claro, dice que guardes el mandamiento sin mácula. Sin mácula, ¿sí? Es sinónimo de impecable. Cuando usted escucha en la Biblia, sin mácula es impecable, ¿sí? Entonces, es importante la instrucción del apóstol Pablo, porque ellos, eran enviados a hacer una tarea en el cual el mundo vivía de una forma y ellos tenían que caminar de esta forma para que ellos sean atraídos, porque ellos les parecería raro ver personas impecables, sin tener nada que reprenderle. Entonces los asombraría y muchos de ellos serían convertidos. Por eso es muy importante decir, en Santiago capítulo 1, versículo 27, habla de que en cierta forma hay mucha gente que se adhiere o tiene alguna religión, pero el apóstol Santiago le dice, si usted tiene una religión, esta tiene que ser pura y sin mácula. Me explico, que es lo mismo, impecable, pero fíjese cómo dirige también aquí el apóstol Santiago, ¿sí? A la iglesia allí en su momento. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Ahí está. Entonces, decir, bueno, si vos, o sea, predicás un evangelio que es un tipo de religión, bueno, este es la verdadera religión, ¿sí? Que sea pura, que sea sin mácula, que sea impecable, que sea las escrituras. Le estaba diciendo, no tenés que predicar religión, tenés que predicar una relación. ¿No ve que los apóstoles, sí, en una misma dirección, hablando, decir la misma palabra, entrenando, sí, la gente, para que la gente camine sin mácula, impecable, sin reprensión, que nadie pueda reprenderlos, ¿sí? Y esto es justamente, como dice ahí en Filipenses, esto se refiere, ¿para qué los prepara así? Los preparas para que ellos, sí, como lo dice Filipenses, Santiago, ¿para qué? Para que visiten al huérfano, para que visiten a la viuda, ¿sí? En sus tribulaciones. Le estaba diciendo, hay gente que va a estar muy, muy atribulada, muy, muy golpeada. ¿Por qué? Y porque les han pasado cosas, han tomado decisiones tal vez incorrectas que los llevaron más al cumplimiento del plan diseñado por las tinieblas que el plan que Dios tiene para esas personas. Por eso están atribuladas. Entonces ustedes vayan, tienen que ser irreprensibles. Ustedes tienen que estar justamente, preparados, estar impecables para que ellos vean esa luz en ustedes, ¿sí? Y que puedan recibir la ayuda. Por eso le dice, guárdense sin mancha en el mundo. Entonces es necesario predicar el evangelio de esta forma, ¿sí? Este es el evangelio de salvación. Y estableciendo su reino, porque por ejemplo, los manda a las viudas, los manda a los huérfanos, pero dice que no queden así, sino que no solo le estén ayudando, sino que establezcan el reino, ¿sí? Y Jesús estableció su reino, lo establece con los 12 discípulos, ahí se establece el reino. O sea, él antes de eso no hizo prácticamente nada, sino que cuando el reino se establece y cuando llama a los 12 discípulos, entonces anda a visitar a la viuda, anda a visitar al huérfano y establece el reino. O sea, establecerlos en un discipulado. ¿Para qué? Para entrenarlos. Esta es la obra de Dios. Claro, con el huérfano, con la viuda. Ayudarle primero, sí, le ayudamos, pero luego le establecemos el reino. Luego lo establecemos en un discipulado. ¿Para qué? Para que sean entrenados para pelear la buena batalla de la fe. Si no, el huérfano, la viuda, el necesitado, van a estar siempre igual. ¿Por qué? Porque no saben pelear la buena batalla de la fe. Entonces el enemigo los vuelve a hacer tomar malas decisiones y hacen que sus vidas sean vidas que Dios no diseñó que vivan ellos. Pero sí, justamente al no tener un entrenamiento, al no ser alumbrados por gente que sea irreprensible, que sea sin mancha, indudablemente ellos no van a poder salir. Entonces, fuera de esto, el evangelio, o sea, se convierte en una religión vana, algo humano que no va a tener trascendencia espiritual, no va a ser algo que va a seguir de generación en generación, va a ser algo que en algún momento alguna persona se va a levantar y va a predicar algún evangelio, pero luego se va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene justamente una base establecida en el reino. Y eso es paternidad, es entender el discipulado. O sea, no hay otra forma. Si uno no tiene padre en la fe, no tiene una madre en la fe, o sea, indudablemente uno anda como huérfano, anda como la viuda, anda como, o sea, necesitado en todas las áreas y verdaderamente no puede ir adelante. Los filipenses, escuche lo que le digo, eran prósperos y muy a menudo ellos tenían disensiones entre ellos, lo venimos viendo en todo el libro, ¿sí? Y Pablo los exhortaba con respecto a esto, pero también que debían caminar irreprensible, que no era bueno lo que hacían. Tenía justamente que caminar sencillamente entre hermanos, irreprensible, sin máculas, impecable, visitando al huérfano, visitando a la viuda,
¿sí? Y no solo ayudarlo económicamente, como ellos estaban muy bien económicamente, les parecía que dejándole algún dinero o alguna solución económica era lo único que ellos necesitaban. Y no, eso es momentáneo, porque hoy le ayudas económicamente y mañana vuelve a necesitar, porque come todos los días. Pero si uno lo establece en el reino, si uno lo hace un discípulo, si uno hace justamente que esa persona aprenda a pelear la buena batalla, esa persona va a llegar un momento que no va a necesitar de vos, ¿sí? Que le ayudes económicamente, no, porque Dios le va a suplir abundantemente. Y eso va a hacer que esa persona no se aparte del reino y sea salva. Entonces, ese es el propósito de poder ir al huérfano, al necesitado. Muchos dicen, es como que porque necesita la persona, es con que llevarle algún alimento o llevarle justamente algún dinero, y eso está bien, porque eso nos manda Jesús, pero no termina ahí la obra, porque si no, Dios te va a demandar esa gente que Dios nos hizo encontrar como necesitados y nosotros solo le dimos de comer. Hay que establecerlos en el reino. Si nosotros no lo establecemos en el reino, la persona hasta la salvación puede perder. Claro, hasta la salvación puede perder. Y esa sangre, si nosotros somos irresponsables, puede caer sobre nuestra cabeza. Entonces nosotros tenemos que caminar irreprensibles, sabiendo de que tenemos justamente que llevarlos a un discipulado sin tratar de tener un beneficio propio, sino de que justamente tratar de hacer la verdadera obra de Dios, dejando de que Dios establezca su reino en la gente, haciendo de que ellos estén involucrados en el discipulado de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Cada uno de ellos aprenderá a pelear la batalla de la fe. Cada uno de ellos, muchos de ellos, serán, como lo dice la Biblia, una perla para tu corona, muchos de ellos, porque son perlas en nuestra corona. ¿Y para qué son esas perlas, apóstol? Para el galardón. Hay un galardón. No todos los lugares en el cielo son lo mismo. No todos los lugares en el cielo son lo mismo. Es una casa, hay lugares de honra, ¿sí? Y de mucha honra. En el cielo no hay lugar de deshonra, pero sí hay diferentes niveles, ¿sí? De lugares en el cielo. Entonces es sumamente importante entender que esas perlas, ¿sí? van a servirle a usted, esas almas que usted gana, la establece en un discipulado, y que lo vean a usted que esté irreprensible, sujeto al discipulado de su padre. Hay otros que le agarra la gana de discipular para abrirse una iglesia a ellos y vivir de la ofrenda y tener algún beneficio de la gente. Eso es, mire, ofensivo para Dios. Esa gente vuelve a la necesidad espantosa. Esa gente vuelve a tener una vida con muchas crisis que Dios, se cumple el plan que el diablo ideó para ellos, no el plan que ideó Dios para ellos. ¿Por qué? Y bueno, por querer justamente adelantar los tiempos en un pastorado que nunca fue así, sino que lo inventaron ellos mismos, ¿sí? O tratar de beneficiarse, y la obra de Dios no es para beneficiarse. La obra de Dios justamente, ¿sí? debe ser transparente, en todas las áreas debe ser transparente. Entonces por eso justamente es necesario que haya gente, no solo una familia, de diferentes familias controlando toda la transparencia. Y eso es muy bueno para que dice ser irreprensibles, ser justamente sin mancha, ser justamente, que hablar van a hablar, pero que vos delante de la gente tienes que ser irreprensible. Entonces eso es sumamente importante. Y luego el libro de Filipenses, ahí mismo, el 15, dice, en una generación nos mandó, ¿sí? A ellos igual que a nosotros, maligna y perversa, termina así la mitad del versículo, lo leemos. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, se nos manda a resplandecer como luminares, como luces en el mundo. ¿Sí? Es un envío, es ser luz con todas las letras, como le hablé. O sea, entendiendo de que estoy en una casa en el cual Dios me puso en una casa local, en la ciudad, para que yo esté bajo el discipulado, ¿sí? Y que yo esté bajo obediencia, y para que pueda alumbrar siendo luz a los hombres, para que ellos vean nuestras buenas obras. Mire, esto lo dice Mateo, capítulo 5, fíjese Jesús cómo los entrena, versículo del 14 al 16, preste atención. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, esto es maravilloso, porque les dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Y bueno, y ustedes tienen que resplandecer. O sea, si se va a encender una luz, no se puede poner debajo de la mesita, debajo del almud. O sea, se debe poner, ¿sí? Allí en el candelero, alumbrar, decir, a toda la casa. Así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahí está. Las buenas obras, nosotros debemos hacerle al huérfano, al necesitado, buenas obras, que ellos vean nuestras buenas obras, para que se establezcan en el discipulado, y hablarles para que ellos sean responsables en el llamado que Dios le está haciendo, porque quiere justamente Dios que pueda cumplirse el plan, el pensamiento que tiene Dios para con ellos y nosotros. Es que sean discípulos y aprendan a pelear la batalla de la fe. Entonces esto es algo maravilloso. Ellos verán nuestra buena obra y se convertirán a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nosotros sabemos que algunos no vamos a poder enderezarlos. Algunos seguirán su camino de perdición, pero nunca podrán decir el día del gran juicio de Dios, ¿sí?, que sus ojos no fueron alumbrados por nuestras buenas obras. No, hemos hecho buenas obras, le hemos hecho bien, lo hemos establecido en el discipulado, ¿sí? Lo hemos querido establecer en el reino, ¿sí?, de Dios. Como le dije recién, en el discipulado, para que peleen la batalla, la buena batalla de la fe. Y no, ellos no quisieron, ellos no van a tener excusa delante de Dios, porque Dios Padre, Él lo ve todo, y sabe que hemos sido irreprensibles delante de ellos para que se conviertan a Cristo. Nadie se va al infierno, hermano querido, porque Dios no le dio la oportunidad de convertirse para Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Todos reciben la oportunidad. Dios da las oportunidades, pero hay personas que son necias de corazón, que juegan con el evangelio de tener una religión. Ellos se conforman con tener una religión, ¿sí? Y hacen lo que mejor les parece, aún estando en el evangelio. Algunos son pocos y nada. Yo creo que en la iglesia no tengo ninguno, pero hay muchos que por ahí hacen lo que mejor le parece, aún discipulándose. Y eso es lo mismo que tener una religión. Pero Cristo estableció luminares para que seamos alumbrados y seguir a nuestro Dios con temor, con temblor, en un discipulado de victoria, donde se te entrena para que tengas realmente victoria. ¿Y qué? ¿No voy a tener problemas? Sí, vas a tener problemas. Sí, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que Dios no te va a quitar los problemas. Los problemas sí van a seguir viniendo, pero van a ser un motivo de tomar en cuenta las enseñanzas que estás recibiendo en el discipulado,
la búsqueda profunda que tienes que hacer con el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo que te va a libertar de esas situaciones. Muchas de ellas van a ser pruebas de Dios y muchas van a ser ataques del diablo. Y esto es así. Entonces, decir, vamos a pasar por desiertos, y esos desiertos sí serán solamente para enseñarnos y ponernos en alto y bendecirnos. Si usted tiene un altar permanente de adoración cada madrugada, usted va a pasar por desiertos, pero los desiertos no lo van a detener, no lo van a detener. Algunos algunos problemas serán justamente porque desiertos, otros indudablemente el diablo, y otros serán estas personas que alumbraste y querrán lastimarte y destruirte, que si pudieran, sí, lo harían, pero tú tienes que alumbrar, tú debes seguir adelante, aunque cueste seguir, aunque te hayan hecho mal, ¿sí? Porque Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Y Dios en el Salmo 23, termino con esto, sí, habla de estas cosas, que vamos a andar en momentos que van a ser difíciles, sea por el momento que usted tenga que vivir, pero usted tiene que entender, sí, de que Dios, si usted permanece en un discipulado, usted tiene una vida de iglesia, usted tiene una vida que está obedeciendo lo que se le enseña en el discipulado, tiene un altar de adoración, usted no va a quedar en esos valles, en esas situaciones, porque la vida del cristiano tiene valles, pero fíjese lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando dice indudablemente en valles de sombra y de muerte, hermano, está hablando de momentos límites de la muerte. Pero dice, no temeré mal alguno. Entonces, hermano, va a haber valles. O sea, Él te va a infundir aliento con su vara. O sea, ¿qué quiere decir con su vara? Con su cayado. Y Dios pone padres, ¿para qué? Para que cuando estés un poco desalineado, me explico, te estén alineando. Si todavía no tienes el discernimiento, que te alineen, ¿sí? Si no, luego te va alineando el Espíritu Santo, pero los padres siempre Dios los va usando de una u otra forma, ¿sí? Para dirigir a su iglesia. Entonces, ahí está el punto, de que hay momentos que vas a pasar por valles de sombras. Entonces, cuando vienen los problemas, no es una cuestión de que vinieron y ya está, no, sino de que uno tiene que verdaderamente prestar atención y saber que esas cosas van a suceder. Bueno, pero estás siendo entrenado en un discipulado para pasar esos valles de sombra y de muerte, ¿sí? Y que pueda Dios honrarte y bendecirte más allá de la dificultad o del problema que ha venido sobre tu vida. Por eso luego dices en el versículo 5, mire, escuche. Aderezas mi mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire que dice, aderezas mesas, dice, voy a poner mesa delante de quién, delante de tus angustiadores, los que te angustiaron, los que en el valle de sombra de muerte se burlaron, aquellos que hicieron, que querían destruirte en ese valle. Bueno, yo voy a poner una mesa, cuando dice, pongo una mesa, dice, yo hice un pacto con vos y te voy a dar, ¿sí?, las mejores comidas. Y las mejores comidas son la revelación. Y la revelación de la palabra es la comida, que es Cristo. Esa es la que te pone en honra en todas las áreas de tu vida. No solamente para que comas bien, no solamente para que vistas con esplendidez, como dice la Biblia, sino para ponerte Él en honra, ¿sí? Que ellos te vean decir verdaderamente en honra. Fueron los que te angustiaron, fueron los que se te burlaron, fueron los que no quisieron obedecer, fueron los que ellos no quisieron justamente de Dios, no quisieron tomar la enseñanza, ¿sí? Sino que al contrario, te angustiaron. Bueno, dice, mi copa está rebosando. Claro, la bendición
rebosa. ¿Vio cuando usted llena una copa y sabe que se llenó y sigue echando la bebida ahí en la copa? Comienza a rebosar y se comienza a volcar, ¿sí? De tanta cantidad que tiene esa copa. Basta, ¿hasta cuándo? Así va a ser Dios. Va a haber tanta bendición sobre tu vida que va a tener que hasta decirle basta, tanta bendición. Va a sobrar en todas las áreas de tu vida. Bueno, ¿y dónde? En presencia de tus angustiadores. Claro, te van a ver los angustiadores, los que no quisieron y te quisieron hacer mal, los que te pusieron traba, ¿me explico? Ellos van a ver lo que Dios está haciendo con vos y van a querer tomar de esa bendición, pero no es para ellos, porque a ellos les toca ver de lejos, pero verte cómo Dios te ha puesto en honra, cómo Dios te ha bendecido, y que ellos hubiesen tenido la misma consecuencia de bendición sobre sus vidas, pero ellos en vez de seguirte te angustiaron. Ellos en vez justamente de estar ahí contigo, aprendiendo, discipulándose, sí, ellos no, ellos se fueron, ellos quisieron tomar otro rumbo. Entonces ellos verán justamente que como vos no quisiste venir con ellos, te angustiaron. Y como te angustiaron, ¿me explico? Y como te hicieron mal, y como otros que les predicaste afuera, y como gente justamente que le has predicado, como gente tal vez, hay gente que trabaja en lugares muy que los hostigan, ¿sí? Bueno, Dios te va a poner mesa delante de esa gente que un día fue tu patrón, pero ahora Él te puso en honra. La bendición a vos te sobra y ya no necesitas ese trabajo, porque Dios te puso en honra y te mirarán, uy, mira, ¿y este qué se hace? ¿De a dónde sacó tanto? Y seguro que hizo algo feo. No hiciste nada feo, sino que has obedecido a Dios, te has entrenado en un discipulado, ¿sí? Has justamente tomado el desafío de ser un verdadero hijo de la casa paternal donde Dios te llama para entrenarte como un verdadero hijo y que seas un hombre, una mujer que sepa pelear la buena batalla de la fe y pueda Dios poner la bendición que Él tiene para tu vida, porque Él ideó un plan perfecto para tu vida, no para que se cumpla el plan que ideó Satanás, entrando usted en desobediencia en la casa para que se cumpla el plan de Satanás. No, usted está haciendo que se cumpla el plan de Dios. Usted está obedeciendo, tiene una vida de iglesia, tiene un discipulado, tiene un altar de madrugada y el diablo justamente sabe que ahí se está levantando una potencia. Se está levantando justamente un siervo, una sierva de Dios que le va justamente a hacer temblar su reino, el reino de las tinieblas. Tiembla cuando hay gente, discípulas que fueron entrenados para pelear la batalla de la fe y son levantados por el Espíritu Santo. Uno de esos eres tú. Yo te bendigo con todo mi corazón para que te sigas entrenando en esta casa paternal y puedas entender que algo grande viene para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús.